pasó la prueba, o no la pasé yo, o no la pasé yo. Ah, a ver si se escucha ahora, ¿sí? Muy bien. Se escucha bien ahora, ¿verdad? Pues nada, hermanos, es un alto privilegio que siempre el Señor nos concede cuando tenemos que presentarnos delante de Él a exponer las Escrituras, porque esto es un gran compromiso. Nosotros estamos aquí delante de Dios, como diría el pastor Sugel, y de parte de Dios, y eso realmente pone una carga sobre nuestros corazones, porque nosotros no venimos aquí a hablar nuestra palabra, sino la palabra de Él. Por lo tanto, nosotros debemos de tratar lo más fieles posible a lo que las Escrituras pues nos revelan. Y gracias también al pastor por su confianza, haber puesto depositado mí, a los pastores, y gracias a ustedes por su paciencia y tenerme que soportar aquí durante este momento. Así que le pido que por favor me acompañen en oración si son tan amables. Padre, nosotros te damos gracias por el privilegio que nos concede de poder reunirnos este día como tu iglesia en este día. Nosotros no somos merecedores, pero tú nos has dado ese alto honor de poder reunirnos aquí, glorificar a Cristo, tu nombre, Señor, y también poder ser edificados y poder ser alumbrados con tu palabra. Nosotros estamos aquí como vasos frágiles, Señor, como pecadores. No somos, Señor, suficientes para nosotros poder hablar tu palabra, pero nosotros te pedimos que por medio de tu Espíritu tú nos ayudes a ser fieles y hablar tu palabra como lo que es. Te damos gracias, Señor, en este día. Invocamos tu nombre, tu ayuda, Señor, y te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén y amén. Bien, hermanos, nosotros nos encontramos exponiendo desde hace varias semanas el libro de Filipenses, como todos saben, y ya nos encontramos prácticamente en el medio ya de la exposición, en el medio de la epístola. Estamos ya en el capítulo 2 y nosotros hemos visto hasta aquí que Pablo, después de saludar a la iglesia y haberles expuesto y decirles que sus prisiones en Roma habían sido más bien para el provecho del evangelio, pues Pablo empieza, luego le dice Pablo que él espera que ellos sean dignos del evangelio, su comportamiento sea digno del evangelio. Y Pablo empieza a partir del capítulo 1, versículo 27, una serie de exhortaciones a la iglesia para que ellos se mantengan unánimes, para que ellos se mantengan obedientes, para que ellos como un cuerpo se mantengan todos juntos. Y nosotros hoy en el capítulo 2, del versículo 12 al 18, vamos a estar continuando con la serie de exhortaciones que Pablo continúa haciéndole a los hermanos de Filipos. Y yo quisiera, si son tan amables, que me acompañen en las páginas, en las copias de sus escrituras, en Filipenses capítulo 2, el versículo 12 al 18, que vamos a estar tratando hoy sobre ese texto. Y le voy a pedir que mantengan sus Biblias abiertas porque vamos a estar exponiendo sobre el texto de manera continua. Dice así la santa palabra de Dios, Filipenses capítulo 2, versículo 12 al 18. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros, y asimismo regocijaos también vosotros conmigo. En el día de hoy yo quisiera proponerle a ustedes dos encabezados en los cuales vamos a estar desarrollando nuestra exposición. En primer lugar, vamos a ver una exhortación que Pablo le hace a los filipenses a ocuparse en su salvación, una exhortación
a ocuparnos en nuestra salvación. Y en segundo lugar, estaremos viendo las maneras prácticas de nosotros obedecer esa exhortación que Pablo nos está dando en este texto. Veamos entonces, en primer lugar, hermanos, una exhortación a ocuparnos diligentemente en la salvación. Y lo primero que vemos aquí es que Pablo empieza con un por tanto. Si ven en sus copias, Pablo empieza por tanto. Ahora, la pregunta que nosotros debemos hacer no es por tanto qué. Bueno, en el griego, hermano, original, cuando un texto empieza con por tanto, está concluyendo, está empezando a dar una conclusión de algo que ya se había expuesto con anterioridad. Es decir, Pablo va a resumir ahora lo que él había dicho en los versículos del 1 al 11, básicamente. Pablo había declarado que los filipenses debían de imitar el ejemplo de humildad de Cristo, y ellos tenían que dejar el orgullo y procurar la unidad. Y también acaba él de resaltar, como ya dije, la humildad, el ejemplo de Cristo que nosotros debemos de continuar. Matthew Henry, ¿verdad? Famoso teólogo y comentarista del siglo XVI, comentando cómo los creyentes deberíamos imitar a Cristo, que es donde Pablo empieza la serie de exhortaciones. Él dice lo siguiente: el apóstol no solo predica la doctrina que ellos deben de creer, pero que llevó tal clase de vida, o sea, Pablo, como la que ellos deberían de vivir. Dado que Cristo es nuestro ejemplo perfecto, las acciones y las conductas de los hombres acerca de las Escrituras deberían seguirse en la medida y solo en la medida que sean como las de Él, es decir, como las de Cristo. También en 1 Corintios capítulo 10, versículo 14, nosotros vemos que Pablo sigue, por tanto, amados míos, aquí vemos el corazón pastoral del apóstol cuando le llama amados míos. Y eso era una característica, algo habitual en el apóstol. Pablo tenía un corazón pastoral inigualable, hermano. En 1 Corintios, por ejemplo, capítulo 10, versículo 14, Pablo le dice: por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Pablo tenía un corazón pastoral, y ese corazón pastoral es el corazón que Dios quiere que los pastores y los maestros tengan con las ovejas que Dios ha puesto bajo su cuidado. Lamentablemente, hermanos, ese corazón pastoral nosotros lo vemos muy poco hoy en día. Lo que hay es un verdadero amor pecuniario por las ovejas en muchas iglesias. Gracias a Dios que nosotros tenemos aquí hombres fieles que nos exponen la palabra con toda fidelidad y con un verdadero corazón pastoral. En Romanos también, capítulo 1, versículo 7, Pablo le dice a los hermanos de Roma: a todos los que estáis en Roma, amados míos. Y Pablo le dice amados míos porque nosotros somos amados de Dios. En muchos textos que el mismo Pablo nos menciona, y por asunto de tiempo no voy a limitar, Pablo le dice que nosotros no se refiere a las iglesias como amados de Dios. Es decir, el mismo corazón pastoral que tenía nuestro Señor Jesucristo. Pablo continúa diciendo: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino ahora mucho más en mi ausencia, como siempre habéis obedecido. ¿Ustedes piensan, hermanos, que si Pablo le escribe una carta a Iglesia Bíblica Gracia y Verdad, podrá decir lo mismo de nosotros? Como siempre habéis obedecido. ¿Podrá decir lo mismo de ti, hermano? Dios nos ha capacitado a nosotros, si somos cristianos, para obedecer su palabra, no perfectamente, pero sí sinceramente, por medio del Espíritu que Él ha puesto en nuestras vidas. Pero si nosotros vivimos practicando el pecado de una manera continua, entonces habría razones suficientes para nosotros cuestionarnos si verdaderamente la gracia de Dios ha obrado en nuestros corazones. Y yo espero que ese no sea el caso de ninguno de los que estamos aquí. Pablo le está diciendo a la iglesia: por cuanto habéis obedecido. Pero Pablo lo que le quiere dejar dicho es: ahora en mi ausencia, porque Pablo estaba encarcelado en Roma, sigan siendo obedientes.
Es decir, ellos no debían comportarse como los niños cuando nosotros los dejamos solo en la casa, ¿verdad? Ellos son muy buenos, obedientes cuando estamos nosotros en la casa, pero ¿qué pasa cuando nosotros los dejamos solo en la casa? Un reguero, bulla, música y todo eso. Entonces a veces nos llaman, papi, ¿cómo estás? Bien. Pero yo lo que quiero es saber a qué hora llegamos para dejar todo en orden. Bueno, hermanos, ese no es el tipo de obediencia a la que Pablo está llamando a la iglesia aquí. Pablo está hablando de una obediencia que nace con gozo, una obediencia sincera, una obediencia que nace como fruto de un corazón que ha sido transformado por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Debemos obedecer a Cristo y debemos obedecer a nuestros pastores, no solamente cuando estamos con ellos. Tenemos que obedecerlo también en cualquier área de nuestra vida donde nos encontremos. Había un peligro real con los filipenses porque Pablo les dice, ahora en mi ausencia deben de ser más obedientes. Y el peligro era, hermano, que los filipenses lamentablemente se habían acostumbrado a la presencia física del apóstol. Y ahora que él está encarcelado en Roma, ellos corrían peligro de desviarse y más que estaban siendo influenciados por los judaizantes para que ellos volvieran al judaísmo. Por eso Pablo les escribe en Filipenses capítulo 1, versículo 27, solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que o sea que yo vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Y esta es precisamente la razón por la que ellos debían de obedecer, no solamente durante la presencia de Pablo en la ausencia, sino el evangelio, hermano, debe de ser la fuente que nos lleve, es decir, la obra sustitutiva, la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Esa debe ser nuestra razón última para nuestra obediencia y no la presencia, ¿verdad? En este caso del apóstol Pablo entre ellos, y Pablo le está llamando la atención en ese sentido. Ahora Pablo les dice, sigue diciéndole, ocupaos como siempre habéis obedecido, no solo como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Pablo ahora le dice en el versículo 13, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ahora, ¿qué significaba para los filipenses cuando esa exhortación de Pablo, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor? ¿Qué significaba para nosotros? Bueno, vamos a ver, hermano, cuál es el contenido teológico de esta declaración para que nosotros podamos entender cuál es la forma práctica de nosotros poder entender esta exhortación. La palabra ocupaos viene del griego katergosamai, y no lo voy a repetir 2 veces porque me puede dar algo acá, y transmite la idea de llevar a cabo algo, de ocuparse en, de trabajar en. Es decir, Pablo les está diciendo a los filipenses, ocúpense en su salvación. Lo que podría esto generar una serie de cuestionamientos, porque podría interpretarse, como muchos han interpretado, que Pablo está aquí enseñando la salvación por obras. Está Pablo aquí enseñando que nosotros debemos hacer nuestra parte porque ya Dios hizo la de él. Debemos de ocuparnos en la salvación porque si no perdemos nuestra salvación. Por supuesto que no. Pablo en sus 13 cartas que ha escrito en el Nuevo Testamento, ha hablado con mucha claridad sobre el evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Pablo ha defendido la doctrina de la justificación por la fe sola. Por la fe sola. De manera, hermanos, que Pablo no está aquí enseñando que la salvación se pierda, porque eso entraría en conflicto con otros textos de las Escrituras donde se nos enseña claramente que la salvación depende absolutamente de Dios desde el comienzo hasta el final. No depende de nuestras obras, depende de las obras de Cristo. Pablo enfrentó seriamente a los judíos, a los judaizantes, porque ellos querían añadirle obras a la salvación. Por ejemplo, en Gálatas capítulo 1, versículo 8, Pablo les escribe a los Gálatas y le dice, pero si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio contrario al que hemos anunciado, sea anatema. Como hemos dicho, también repito ahora, si alguno os anunciara un evangelio diferente, sea anatema. Ahora bien, ¿cuál fue el evangelio que los Gálatas recibieron?
Bueno, en el comienzo de su carta a los Gálatas, Pablo les dice: nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Si nosotros leemos, muchos de ustedes que podrán haber leído la epístola de Santiago podrán decirme: pero hermano Melvin, Santiago dice que nosotros somos salvos no solamente por la fe, sino por las obras. Entonces, por ejemplo, en Santiago, capítulo 2, versículo 24, él dice: vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Entonces, ¿es por fe o es por obras? Bueno, para resolver este aparente conflicto, hermano, yo quisiera traerles una cita del pastor Tim Chalmers, que me parece que aclara bastante bien esta aparente contradicción, que no la hay. Dice Tim Chalmers lo siguiente: para Pablo, la justificación por obras que él rechaza significa mantener una posición justa con Dios por el mérito de las obras. Para Santiago, la justificación por obras que él acepta significa mantener una posición correcta con Dios por la fe, junto con las pruebas necesarias de la fe, es decir, las obras de amor. Cuando Pablo enseña en Romanos capítulo 4, versículo 5, que somos justificados por la fe solamente, quiere decir que lo único que nos une a Cristo para justicia es la dependencia sobre Cristo. Cuando Santiago dice en Santiago 2:24, que acabamos de citar, que no somos justificados por la fe solamente, eso quiere decir que la fe que justifica siempre se va a evidenciar por las obras de amor que produce. Es decir, hermano, que lo que Santiago defiende aquí no es la salvación por obras, sino que la fe que salva se va a evidenciar siempre, porque va a andar conforme, ¿verdad?, a los frutos de justicia que ella debe de producir. Ya vimos entonces el significado teológico. Ahora, ¿cuál es el significado práctico de ocupaos en vuestra salvación? ¿Cómo debían los filipenses y nosotros también ocuparnos en nuestra salvación? Bueno, esto es lo que en teología, hermano, se llama la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Dios es absolutamente soberano, en este caso en la salvación, y el hombre es completamente responsable en cuidarla. En el caso de los filipenses significaba vivir el camino de humildad e incluso de humillación que vivió nuestro Señor Jesucristo. La arrogancia, incluso la jactancia de la que ellos a veces se jactaban, debían de ser debidamente mortificadas. Y en su lugar ellos debían de revestirse del mismo sentir, de la misma actitud que tuvo nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que Pablo le continúa diciendo: porque Dios es el que produce en vosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Ven cómo Pablo continúa diciendo ahora? Es decir, si hubiese sido por obras, Pablo no le dice esto, pero Pablo les dice a ellos ahora: porque Dios es el que produce en vosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Y estoy leyendo el versículo 13. Y esta debe de ser la razón por la que nosotros debemos ocuparnos en nuestra salvación, porque Dios mismo es el que está obrando en nosotros tanto el querer como el hacer para su beneplácito, por su buena voluntad. Yo quiero citarte los cánones de Dor en su artículo 3 y 4, perdón, el capítulo 3 y 4, los artículos 11 y 12, que define esto de la siguiente manera. Él infunde, hablando de cómo Dios obra el querer y hacer en nosotros, dice los cánones de Dor lo siguiente: Él infunde nuevas cualidades en la voluntad y hace que esa voluntad que estaba muerta reviva, que era mala se haga buena, que no quería ahora quiera realmente, que era rebelde ahora se haga obediente. Él mueve y fortalece de tal manera esa voluntad para que pueda, cual buen árbol, llevar frutos de buenas obras. Siendo entonces renovada, no solo es movida y conducida por Dios, sino que como consecuencia de esta influencia llega a ser activa ella misma. En otra palabra, hermano, tú debes de ocuparte por tu salvación, pero tú tienes que entender que es Dios el que va a producir en ti
el querer como el hacer, por su buena voluntad, para que tú puedas ocuparte efectivamente en ella. Nuestra obediencia y nuestra santificación dependen exclusivamente de nuestra unión con Cristo, como Pablo acaba ya de explicarlo, y de la obra interna que Él hace, hizo y continúa haciendo por medio de su Espíritu en nuestras vidas. Y ahora yo tengo una pregunta para ti. Si tú observas tu vida cristiana, ¿podrás tú notar algún proceso de crecimiento en tu proceso de santificación? Por ejemplo, cosas que antes a ti te deleitaban y que eran pecaminosas a los ojos de Dios y ahora ya no son de tu interés. ¿Puedes tú notar alguna pauta de crecimiento? ¿O amas tanto tu pecado que estás dispuesto a sacrificar tu crecimiento en tu vida cristiana y tu lealtad a Cristo? Pablo no solamente le dice que se ocupen en su salvación, pero él le dice las razones por las que deben hacerlo y el cómo deben hacerlo. Y esto nos lleva de la mano a nuestro segundo encabezado en el día de hoy, la manera prácticas de obedecer la exhortación de Pablo. En primer lugar, hermano, los filipenses, al igual que nosotros, debían ocuparse en su salvación, obedeciendo sus deberes cristianos sin murmuraciones ni quejas. Versículo 14. Haced todas las cosas, dice Pablo, sin murmuraciones ni discusiones, o como lo traducen otras versiones, sin disputas. En el original, hermano, cuando nosotros leemos este texto, hacer todas las cosas aparece en el original griego encabezando el texto. Por lo tanto, nosotros podríamos leer perfectamente todas las cosas, hacerlas sin murmuraciones ni discusiones. Es decir, hermano, nosotros no podemos ser selectivos en nuestra obediencia, porque toda la Escritura es inspirada por Dios, por lo tanto, toda la Escritura debe de ser obedecida según 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Y eso obviamente incluye este mandato de hacer todas las cosas sin murmuraciones y sin discusiones. Por ejemplo, hay un texto en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 9, donde dice, donde Dios nos ordena, ¿verdad? Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones, ¿verdad? ¿Recuerdan ese texto? Bueno, el problema es que muchas veces nosotros vamos gustosamente a obedecer ese mandato. Pero sucede, hermano, que nosotros pues alojamos un hermano, un familiar, una persona querida. El problema es, hermano, que a veces no ha llegado bien la persona y ya nosotros estamos llamando a ser especial y compartiéndole, pues no las novelas, sino, óyeme, pero tengo una gente aquí, pero Dios mío, la despensa se me va a vaciar rapidito. Óyeme, pero esta gente sí hablan. Bueno, hermanos, ese no es el tipo de obediencia que nosotros estamos experimentados ni llamados a hacer. La Biblia dice que nosotros debemos hacer todas las cosas sin murmuraciones. A veces los niños también, ¿verdad? Cuando están portándose mal en las escuelas, que los profesores le dicen, siéntese. El niño se queda así. Y vuelve y le dice, siéntese. Pues ya la tercera vez, por miedo a ser castigado, bueno, el niño se sienta. Pero el problema es que el niño por dentro, yo lo sé porque yo lo hacía también. Le digo, estoy sentado, pero de mi corazón todavía estoy parado. Es decir, hermano, que lo que está en juego con esto, hermano, con el asunto de la murmuración y la queja, es nuestro testimonio cristiano, es el testimonio del Evangelio de Cristo. Nosotros, hermano, pertenecemos a un cuerpo que es la iglesia, una iglesia que Él compró con su sangre, y nosotros no debemos de ser piedra de tropiezo. Nosotros debemos de obedecer de una manera que sea sincera, una voluntaria, una obediencia gozosa.
Y cuando tú tienes, o un cuerpo de creyentes, hermano, tiene un espíritu quejoso y murmurador hacia aquellos que le rodean, va a producir indefectiblemente quejas y críticas del mundo que te está observando. Y eso en lo absoluto, hermano, va a ser del agrado del Señor. Spurgeon dijo en una ocasión que cuando se le dijo a Calvino que Lutero estaba hablando mal de él, ¿sabe lo que dijo Calvino? Él dijo lo siguiente: deja que Lutero me llame diablo si él quiere, nunca diré nada de él, solamente que es un siervo querido y valiente del Señor. Wow. ¿Cómo tú crees, hermano, que reaccionó la persona que le dijo eso a Calvino cuando ante una respuesta tan hermosa como esa? Esa es, hermano, la actitud correcta que debe tener un siervo del Señor. ¿Es esa la actitud que tú hubiese tomado? ¿Te dicen algo así como eso? Debemos de preguntarnos, ¿verdad? Pero Dios demanda de ti una actitud que glorifique su nombre y que tú puedas alumbrar a aquellos que están a tu alrededor, hermano, para que el nombre de Cristo no sea blasfemado por tu culpa. Nosotros debemos de cuidar el testimonio de Cristo, sin ningún tipo de murmuración. Pablo en una ocasión le dijo a los filipenses, en Filipenses capítulo 4, versículo 11, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Ahora, ¿puedes tú decir eso sin un espíritu quejoso? ¿Has tú aprendido a contentarte cualquiera que sea tu situación, cualquiera que sea? Y esto puede pasar con nuestras esposas, con nuestros esposos, con nuestros hijos, con nuestros pastores, con las autoridades del país. Pablo está diciendo, haced todas las cosas, y todas las cosas incluyen, hermano, todas las áreas de nuestras vidas, no algunas cosas. En segundo lugar, Pablo nos dice que nosotros podemos obedecer esta exhortación manteniendo una conducta intachable y pura como corresponde a los hijos de Dios. Una conducta intachable y pura como corresponde a los hijos de Dios. Versículo 15, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin tacha, en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Estoy leyendo la Biblia de las Américas. Vemos aquí, hermano, el carácter que debemos tener para nosotros poder ser luz en medio del mundo que nos rodea y podamos brillar de tal manera que puedas contribuir al buen testimonio que debe de caracterizar a los hijos de Dios. Lo primero que Pablo les dice es que deben ser irreprensibles, irreprensibles. Y esto en modo alguno no significa que ellos no tengan pecado, sino más bien alguien que no merece ser censurado, alguien que reconoce sus faltas, que no anda con un patrón de vida inconsecuente con la vida de fe que él profesa. Alguien cuyo comportamiento no está trayendo deshonra públicamente ni en su vida privada al nombre de Cristo. Eso es una persona irreprensible. En cierta ocasión un padre de familia acostumbraba a llevar a su hija a la escuela, a la iglesia todos los domingos de 5 años, y ella estaba bastante gozosa y jovial y cantaba y todo eso, y contenta. Había una hermana de la iglesia que eso le llamó la atención. Y se le acerca a la niña y le dice, ¿te gusta mucho la iglesia? Y la niña me dice, me encanta. Es más, me gusta tanto la iglesia que quisiera que mi papá me trajera todos los días. Ahora la hermana no está solamente asombrada, está asustada. Y le dice, oh sí, pero ¿y por qué? Y le dice la niña, porque el padre que yo tengo aquí los domingos es el mismo que quisiera tener todos los días en mi casa. Hermano, una persona irreprensible no es un santo en la iglesia, es un diablo en su casa. Eso no es ser irreprensible. Nosotros tenemos que tener una conducta integral y continua todos los días en todas las áreas de nuestra vida. Qué penoso.
Lo segundo que Pablo nos dice es que debemos ser sencillos, sencillos. En Mateo capítulo 10, versículo 16, el Señor le dice a sus discípulos: he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos, sé pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Las palomas son inofensivas. Es decir, el cristiano no puede ser caracterizado como aquel que tiene cuernos para atacar y garras para defenderse, sino más bien debe de actuar con un espíritu inofensivo, tranquilo, tanto externa como internamente, porque eso es algo que nace precisamente del corazón transformado que Dios nos ha dado. No es algo que nosotros producimos por nosotros mismos. Por último, Pablo le dice, sin tacha, es decir, sin mancha en el mundo. ¿Qué hace una mancha? ¿Qué hace una mancha? Pablo quiere decir que no hay nada pecaminoso en tu carácter que llame la atención al juicio de los demás. En resumen, hermanos, las palabras irreprensibles, sencillos y sin mancha, describen la santidad que debe caracterizar al un cristiano. ¿Para qué? Para que tu conducta sea distinta a la manera de la generación maligna y perversa que Pablo habla aquí más adelante, en la que nos ha tocado vivir. En Hechos capítulo 2, versículo 40, el apóstol dice lo siguiente: y con muchas otras palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Si tú eres un cristiano, tú fuiste salvo de esa generación perversa, pero ¿para qué? ¿Para que vivas igual que ellos? En el Sermón del Monte, en el muy conocido Sermón del Monte, nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 5, versículo 14 dice lo siguiente: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar, ni se enciende una lámpara y se pone bajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Escucha esto ahora: así brille vuestra luz delante de los hombres. ¿Para qué? Para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Pablo nos está diciendo, hermanos, que nuestras acciones deben de ser totalmente opuestas al sistema de valores que el mundo ofrece, que el mundo sostiene, que el mundo defiende. ¿Para qué? Para que así podamos resplandecer como luminares, es decir, como las estrellas del firmamento. Pero al mismo tiempo, hermano, tú vas a ser una luz que vas a alumbrar y vas a llenar de esperanza a esa generación torcida y perversa en la cual a ti te ha tocado vivir. Tú puedes ser de impacto ante esa generación con tu conducta. Esa generación necesita ser transformada por el Evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y tú puedes ser esa persona que Dios puede usar. Estás revelando tu conducta, hermano, un carácter irreprensible, sencillo, sin tacha. ¿Estás tú alumbrando en el medio de este mundo que te rodea? ¿Qué hemos visto hasta aquí? ¿Cómo debemos obedecer la exhortación del apóstol Pablo de ocuparnos en nuestra salvación? En primer lugar, cumpliendo con nuestros deberes cristianos, sin un espíritu quejoso y murmurador. Vimos eso. En segundo lugar, nos ocupamos en nuestra salvación manteniendo un carácter irreprensible, sencillo y sin tacha en medio del mundo que nos rodea, alumbrando a aquellos que están a nuestro alrededor para que el nombre de Cristo sea glorificado. Y ahora Pablo nos dice, en cuarto lugar, que debemos obedecer su exhortación reteniendo la palabra de vida, asidos de la palabra de vida. Y ustedes pueden notar que Pablo le llama palabra de vida, porque la palabra de Dios es palabra de vida, ya que en realidad las Escrituras dan vida al ser humano. En Juan capítulo 5, versículo 21 dice: como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo les da vida a los que quiere.
Y está hablando de vida espiritual. Ellas pueden salvar nuestras almas. Santiago capítulo 1, versículo 21. Ellas pueden hacernos sabios para la salvación que es por la fe en Cristo Jesús. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 15. Ellas pueden darnos felicidad. Jeremías capítulo 15, versículo 16. Ellas pueden sobreedificarnos. Hechos capítulo 20, versículo 32. Ellas pueden ayudarnos a no pecar contra Dios. Salmo 119, versículos 9 y 11. Ellas son la verdad de Dios. Juan 17, 17. Salmo 119, 160. Las escrituras, hermanos, son palabra de vida porque ellas pueden cambiar nuestras vidas y es por eso que Pablo le llama palabra de vida. Pablo quiere que los hermanos de Filipos retengan la palabra de Dios unos con otros. ¿Para qué? Para que él no se sienta, continúa diciendo Pablo, como que ha trabajado en vano entre ellos. Pablo les llevó el evangelio y ahora los exhorta a retenerlo, a vivirlo, a compartirlo con los demás, a predicarnos los unos con otros de manera continua. Dice Pablo, para que en el día de Cristo yo no sienta que he recorrido en vano. Y el día de Cristo, hermano, hace alusión aquí a la segunda venida de Cristo en gloria. Es imperativo que nosotros retengamos la palabra de vida para que cuando Cristo venga, tú y yo podamos estar listos para irnos con Él a las moradas celestiales que Él ha preparado para nosotros. Juan capítulo 14, versículos 1 a 3. ¿Qué tú estás haciendo, hermano, con lo que tú escuchas cada domingo acá? ¿Estás tú reteniendo la palabra de vida? ¿Tú crees que nuestros pastores pueden decir que ellos no están trabajando en vano? Al igual que el apóstol. En quinto y último lugar, y estoy terminando, hermanos, podemos obedecer esta exhortación imitando el ejemplo de siervos fieles. Imitando el ejemplo de siervos fieles. Pablo concluye sus exhortaciones con estas palabras, poniéndose él mismo como un ejemplo de su propia exhortación. Filipenses capítulo 2, versículo 17. Pablo dice, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros, y asimismo, versículo 18, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Y Pablo más adelante en el mismo libro de Filipenses, capítulo 3, versículo 17, él les dice, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Y Pablo les deja una nota que habla de ese corazón pastoral y sacrificial que Pablo tenía, este gran siervo del Señor, ese amor hacia estos hermanos de Filipo. Y Pablo hace referencia aquí a su posible muerte y martirio que estaba esperando en Roma. Y él utiliza la palabra, la expresión, aunque sea derramado en libación. Y esta palabra, hermano, se usaba en el contexto sacrificial del Antiguo Testamento, y daba la idea de derramar vino, de derramar algo. Pablo está uniendo aquí su vida sacrificial por estos hermanos como una ofrenda al Padre. Hasta este punto llegaba el amor pastoral del apóstol Pablo por los hermanos de Filipo. Y ese debe ser el corazón que debe guiar a los pastores, a tener tan grado de compromiso con las ovejas que Dios ha puesto sobre su cuidado, que estén dispuestos a sacrificar aún a sus propias vidas, si fuera necesario. Pablo les dice, amados filipenses, si ustedes se ocupan en su salvación con temor y temblor, obedeciendo el evangelio de Cristo, y si se mantienen unidos en la fe, si resplandecen como luminares en medio de este mundo, y yo tengo que ser sacrificado por ese sacrificio de ofrendas de ustedes, lo haré con gozo como una ofrenda a Dios, y ustedes no se entristezcan por eso, no se entristezcan por eso, dice Pablo, sino más bien
compartan el gozo y sean partícipes del mismo gozo que yo tengo. Wow, es increíble cómo Pablo les dice que él está dispuesto a ofrecer su vida si fuera necesario, con tal de que ellos sean obedientes. ¿Ven el corazón pastoral de este hombre? Es un hombre digno de imitar. También Dios ha puesto hombres fieles a nuestro alrededor, hermano, que nosotros debemos de copiarle su ejemplo. Debemos de imitar su fe, su conducta. William Hendrickson, comentando este texto, dice lo siguiente: el derramamiento de la sangre de Pablo es motivo de gozo para él, siempre que sea considerada como una libación que coronará el sacrificio y la ofrenda presentados por los filipenses. Por este sacrificio y ofrenda que los filipenses deben traer y ya han comenzado a traer, debe entenderse su vida y su conducta cristianas como fruto de su fe. Es la fe que se manifiesta en medio de la persecución y la prueba. Si esa ofrenda, sigue diciendo Hendrickson, es presentada por los filipenses, entonces el apóstol puede en verdad regocijarse aún ante la misma muerte. Wow. Quiero dejarle, hermanos, ya terminando, una nota del comentarista Hendrickson que define de una manera, resume lo que hasta aquí hemos hablado, y quiero que esto quede en sus mentes en el día de hoy. Dice Hendrickson: ciertamente si alguno trata de vivir así, es decir, siguiendo el ejemplo de humillación de Cristo, la persecución del reino de las tinieblas le aguarda. En consecuencia, Pablo se presenta como el humilde portador de la cruz, dispuesto a ser libado sobre el sacrificio y la ofrenda de los filipenses, a quienes insta a ocuparse en su salvación con temor y temblor, y esto mucho más ahora en su ausencia. Su incentivo ha de ser que hay uno que obra en ellos, tanto el querer como el hacer por su beneplácito, y han de hacerlo de corazón, sin una queja. De esta forma, como estrellas en el universo, resplandecerán en medio de una generación mala y perversa, sosteniendo en alto la palabra de vida, es decir, cumpliendo con la misión encomendada. Y así Pablo se regocijará con ellos, tanto ahora como en el día de la venida de Cristo. De la misma manera, concluye Pablo, regocijaos también vosotros y regocijaos conmigo. Concluyo con una nota de exhortación. Amado hermano, tú debes de velar diligentemente en ocuparte en tu salvación, para que tú puedas ser lumbrera en este mundo impío. Tú debes de brillar de tal manera que seas capaz no solamente de alumbrar a otros, sino de atraerlos a Cristo, que ese es realmente lo que importa a final de cuentas. Pablo le dice a los Efesios capítulo 5, versículo 5, porque sabéis esto, que ningún fornicario inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con estas palabras, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ello. Escucha esto, porque en otro tiempo, hermano, en otro tiempo, si tú eres cristiano, erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Andad pues como hijos de luz. ¿Estás tú brillando, hermano? ¿Estás tú alumbrando a otros? ¿Estás tú andando como hijos de luz o eres partícipe de las obras de las tinieblas? ¿Qué dicen, hermano, las personas de ti? Oh, que el Señor nos ayude, hermanos, a poder ser luz en este mundo, a ser obediente. Que el Señor nos ayude. Vamos a orar. Padre, nosotros te damos gracias por tu palabra y te pedimos, Señor, que tú la pongas en nuestros corazones, que pongas cargas en el corazón de cada hermano, cada uno de nosotros, Señor, para que nosotros podamos alumbrar y ser obedientes y traer gloria a tu nombre, que en ninguna manera, Señor, nosotros seamos causa de reproche a tu nombre. Que nuestra conducta, Señor, haga que muchos puedan ver la gloria de Cristo a través de nosotros y que puedan venir a tus pies. Te damos gracias, Señor, en este día, en Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, hermano, por su paciencia.